Síndrome coronario agudo, infarto de miocardio con elevación del ST. Es el peor dolor que he tenido en mi vida. En cuanto a la enfermedad actual, vamos a tener en cuenta que es un paciente masculino de 68 años de edad, el cual presenta un dolor torácico característico del infarto de miocardio, que ocurre en reposo, duración de 20 a 30 minutos, con irradiación a mandíbula acompañado de náuseas y diaforesis. Cabe aclarar que el dolor inició hace 6 horas y el paciente refiere haber tomado antiácidos y nitroglicerina sublingual, 3 tabletas sin ninguna mejoría. El dolor viene presentándose desde hace 3 a 4 semanas. Paciente con diabetes mellitus en tratamiento con metformina, dislipidemia con simvastatina y antecedentes cardiovasculares como hipertensión, enfermedad arterial coronaria y un cateterismo desde hace 3 años con stent farmacológico. Lo anterior está medicado con ASA, metoprolol y nitroglicerina sublingual cuando sea necesario. Cabe aclarar que el stent farmacológico tiene función de liberadora farmacológica aproximadamente durante 2 años, por lo cual se tiene en cuenta que en la actualidad no posee esta función y es un factor de riesgo clave para enfermedad trombótica coronaria. En cuanto a otros antecedentes, vamos a tener en cuenta que el paciente fue fumador y actualmente es tomador frecuente los fines de semana. Además, posee antecedentes familiares, donde encontramos la muerte del padre debido a una falla cardíaca y su madre con hipertensión y diabetes. En el examen vamos a encontrar ciertos datos relevantes como la hipertensión arterial, obesidad grado 1 y signos como ingurgitación yugular y crepitaciones en base pulmonar, sugestivo de un inicio de edema pulmonar. Vamos a encontrar unos laboratorios. En rojo encontramos una diabetes descontrolada por glucosa en sangre y hemoglobina glicosilada de 7.6. En verde observamos que el paciente no presenta terapia de anticoagulación debido a un INR de 1, por lo cual entendemos el no funcionamiento del stent farmacológico. En azul observamos una dislipidemia descontrolada debido a un LDL mayor a 100 y un HDL menor a 40%. Por último, en amarillo vamos a tener en cuenta pruebas de función hepática y plaquetas, las cuales serán valores de referencia para el monitoreo de la terapia farmacológica que se dará posteriormente. Clínicamente, el paciente posee todos los criterios clínicos para diagnosticar un infarto de miocardio con elevación del ST, a excepción de 2, los cuales son el R3 y la hipotensión. Para confirmar el diagnóstico se hace un electrocardiograma, donde observamos en verde elevación del segmento ST en las derivaciones ABL, D3 y ABF. Posterior a esto, en rojo, vamos a observar un bloqueo de rama derecha en derivaciones B1, B2, B3 y B5. Por último, en azul observamos ondas Q de necrosis en derivaciones D3 y ABF. Lo anterior confirma el diagnóstico de infarto con elevación del ST. Los factores de riesgo coronario. En verde vamos a encontrar los factores de riesgo mayores que posee el paciente. Posteriormente, en azul encontramos los menores que posee el paciente. En azul vamos a encontrar los medicamentos que se le aplican al paciente en su llegada al servicio de urgencias. Al cabo de 1 hora se realiza o se intenta realizar una intervención coronaria percutánea, las cuales encuentran bloqueos masivos, por lo cual no se pueden realizar. Posterior a esto, vamos a encontrar que se sigue manejando con una terapia farmacológica antiagregante y anticoagulante, lo cual se da una mejoría del paciente y por último se le realiza un ecocardiograma con una FEP del 35%. El manejo intrahospitalario del infarto de miocardio con elevación del ST en el caso del paciente. El primer paso señalado con rojo se realizan todos los pasos, desde la aplicación de ASA con una dosis de carga de 160 a 325 miligramos, oxígeno, nitroglicerina, las 3 tabletas que toma el paciente antes de acudir al servicio de urgencias. El único cambio es debido a la persistencia del dolor, se usa morfina
sin embargo poseemos todos los pasos completos. Posteriormente, en amarillo se confirma el diagnóstico realizando un electrocardiograma. En el recuadro verde encontraremos el manejo antes de entrar a un cateterismo, el cual es el procedimiento de elección en estos casos, donde se administra metoprolol, se anticoagula al paciente con heparina no fraccionada, siempre y cuando se utilice un inhibidor de GP2B y 3A, el cual fue efetimiba. Sin embargo, encontramos la opción de bivalirudina, sin el uso necesario de efetimiba. Aparte de esto, se administra nitroglicerina intravenosa. Por último, el paciente durante y posterior al procedimiento debe ser antiagregado con una dosis de carga de clopidogrel entre 300 y 600 miligramos y inmediata suspensión del tratamiento anticoagulante. Sin embargo, debido a que el cateterismo no fue exitoso, la terapia anticoagulante se continúa como en el recuadro anterior. Ahora que aunque se hizo un abordaje inicial del paciente adecuado, como lo menciona mi compañero, algunas cosas no se realizaron. Un ejemplo es el tratamiento de estatinas, que por sus cualidades pleiotrópicas pueden estabilizar las placas ateromatosas, posibles causales del problema de bases de este paciente. Lo mismo ocurre con la fibrinolisis, tampoco se realizó. Entonces entramos a preguntarnos por qué. No tiene criterios que lo contraindiquen según esta tabla. Y la respuesta que radica en que ya habían pasado más de 30 minutos, es decir, la ventana para el tratamiento se había cerrado. Y además, al pasar el paciente por un tratamiento o intento, en este caso, de PCI, se había dado terapia antiagregante y anticoagulante, lo cual suponía un riesgo elevado de sangrado. Aún así, indicamos en esta sección los tratamientos ideales en orden de más a menor recomendación, que serán alteplasa, tenecteplasa, reteplasa y streptokinasa. Hay varias interacciones en este tratamiento que hemos propuesto y una forma de controlarlos es algo que también queremos proponer y comentar. Los antiagregantes y anticoagulantes, por su riesgo de sangrado, merecen un constante y estricto proceso de vigilancia con exámenes de PT, PTT, INR y por supuesto control de plaquetas en un hemograma. Para el caso de la morfina y su riesgo asociado a hepatotoxicidad y miopatías, las pruebas hepáticas y control de creatinina son ideales para una buena verificación de la salud del paciente. En el caso de metoprolol, nitroglicerina y morfina, tienen alto riesgo de generar hipotensión, aún en un paciente que presenta una hipertensión. Por lo tanto, un control estrecho de los signos vitales del paciente será necesario para verificar que nuestro paciente está en los rangos normales de presión arterial. Finalmente, la morfina puede disminuir el efecto antiagregante plaquetario del clopidogrel y por lo tanto es importante mantener bajo vigilancia la dosis que se está utilizando. Otro tema es que la literatura utilizando el prasugrel. Por otro lado, las heparinas no fraccionadas van a ser o tienen como alternativa la bivalirudina. Hemos encontrado de la misma manera literatura que soporte esto que estamos indicando. Varias opciones o varias literatura en la cual se llega a diversas conclusiones que en muchos casos chocan, pero que van a fundar la conclusión en general. Vemos, por ejemplo, este metaanálisis que se realiza en 3 ensayos clínicos con 24.605 pacientes, que como vemos llega a una conclusión en la cual la bivalirudina se asocia a menor sangrado, mientras que puede generar mayor complicación de orden trombótico, mientras que las heparinas tienen mayor riesgo de sangrado y menos problemas en cuanto a trombos. Otro estudio que les presento a continuación va a comparar los costos y resultados clínicos del uso de la bivalirudina versus la heparina. Año 2018 de realización. La conclusión que podemos notar en este estudio, que utilizó 1.291 pacientes en 2 cohortes, es que no se diferencia el resultado o los beneficios clínicos,
pero los costos elevados de la bilavirudina sí marcan una diferencia en cuanto a la sobrecarga o la carga que se pone sobre el sistema de salud. Para riesgo de muerte luego de infarto agudo de miocardio con terapia anticoagulante, vamos a tener un puntaje de 6 con un riesgo de 16%. Ahora hablando de los objetivos del tratamiento de salida del paciente, es importante enfatizar en 5 aspectos. Prevenir la enfermedad cardíaca coronaria, prevenir la falla cardíaca sistólica, prevenir la enfermedad cerebrovascular, prevenir el infarto de miocardio y finalmente prevenir la muerte. Se debe tener en cuenta la valoración de la insuficiencia cardíaca mediante los criterios de Framingham para el diagnóstico y la ecocardiografía que permite determinar la fracción de eyección ventricular, la cual es de 35% para este paciente. Además, debemos tener un control de manejo de las enfermedades mencionadas en los antecedentes patológicos. Dentro del tratamiento no farmacológico del paciente al salir se realiza interconsulta con nutrición, debido a que el paciente es hipertenso, diabético y tiene dislipidemia. Para ello, debemos tener una idea de una dieta con alto consumo de omegas, una dieta baja en sodio y disminución de los líquidos. El ejercicio, de forma progresiva, ayuda a disminuir el peso, mejora el sistema cardiovascular y mejora consecuentemente las condiciones de vida del paciente. Debido a que vimos anteriormente, según los paraclínicos, el paciente presenta una disregulación en el porcentaje del HDL y el LDL, demostrando un índice aterogénico elevado. Se deben prevenir y atenuar los factores de riesgo, por lo tanto, se debe mantener el paciente sin el consumo del tabaco y disminuir el consumo. Se hace hincapié en la educación del paciente y la del acompañante, puesto que el entendimiento de su enfermedad y su responsabilidad frente a la misma permite una adecuada adherencia al tratamiento, lo que genera una mejoría clínica. A continuación, vemos unas fichas farmacológicas en la cual podemos colaborar al paciente en un adecuado entendimiento y control de la dosificación y la medicación que recibe para el tratamiento de sus patologías de base. A continuación, la terapia farmacológica. En los recuadros de color verde se encontrará la dosis de elección de cada uno de los fármacos. Se inicia con un beta-bloqueador. El de elección en este caso es metoprolol, el cual es un selectivo beta-1 y su función clínica es la disminución del gasto cardíaco y por lo tanto una menor demanda de oxígeno, previniendo futuras isquemias. Además, se ve el tratamiento de la antigregación plaquetaria dual con ASA y clopidogrel, con el fin de prevenir eventos trombóticos que puedan conllevar a eventos cerebrovasculares. Se debe suministrar estatinas en caso de que en este caso, vamos a hacer un cambio de la simvastatina por rosuvastatina, debido a que la rosuvastatina tiene mayor eficacia para el tratamiento de la dislipidemia. Es importante enfatizar en el tratamiento con las estatinas debido a la función pleiotrópica que estas presentan en la estabilización de la placa ateromatosa. El objetivo del tratamiento con las estatinas es que las concentraciones del LDL lleguen a ser menor o iguales a 70 miligramos. Igualmente se debe iniciar el tratamiento con IECAS en pacientes con una fracción de eyección ventricular menor o igual al 40% en las primeras 24 horas posterior al ingreso al servicio de urgencias. El de elección en este caso es el enalapril, puesto que como el paciente queda con una polifarmacia, se escoge el que tiene una sola dosis.
Su principal función será para el manejo de la hipertensión arterial y evitar la remodelación negativa del músculo cardíaco. En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, se suministrará eplerenona, que conserva la función de disminución del trabajo cardíaco por ahorro de potasio, pero sin efectos progestágenos ni androgénicos. En la nitroglicerina es muy importante educar al paciente, que son dosis de 0,2 a 0,4 miligramos vía sublingual, en caso de que sea necesario con intervalos de 5 minutos entre cada una de las dosis hasta un máximo de 3 dosis. Si el dolor no disminuye a la tercera dosis, se debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Para el control de la diabetes se utiliza metformina, pero se decidió aumentar la dosis a 850 miligramos debido a que el paciente presenta una diabetes no controlada, como se evidenció en los paraclínicos. Es importante realizar un control continuo de la y hemoglobina glicosilada para direccionar y en su caso modificar la conducta terapéutica. Finalmente, se debe solicitar interconsulta por cardiología y hemodinamia, con el fin de determinar el manejo del estrés antiguo, su cambio y la resolución completa de las alteraciones cardiovasculares, es decir, la posibilidad de realizar cirugía de revascularización cardíaca y otros procedimientos según lo evidenció en el examen clínico para permitir un mejor manejo del síndrome coronario agudo.